uno, ¿qué tiene que hacer como protestante? Tiene que rechazar aquello que la Iglesia estableció, estipuló desde el inicio, esto es, cómo, de qué libros está conformado, cuál es la cantidad de la lista de libros que tiene que conformar el canon de la Sagrada Escritura. ¿Qué hace uno? ¿Lo rechaza o en cambio lo acepta, lo recibe de ese modo? Porque muchos protestantes que dicen, bueno, no sabes qué, pero con respecto sobre todo al Antiguo Testamento, ¿no? Gracias a Dios que en el caso del Nuevo Testamento, pues sí, mantienen esos 27 libros, aunque como decía, muchos como por ejemplo Lutero, me han querido quitar libros del Nuevo Testamento. Otros, como por ejemplo yo, que estaba dispuesto a añadir libros al Nuevo Testamento. Porque evidentemente si no hay un estándar objetivo a través del cual se pueda contestar a la pregunta, ¿el canon está cerrado o está abierto? ¿No? Esa tercera pregunta que yo planteaba al inicio de este programa, pues si no hay un estándar objetivo a través del cual se pueda decir, entonces pues uno tiene que estar abierto precisamente a agregar o quitar libros del canon de la Biblia. Pero bueno, como decía, hay muchos que dicen, no, bueno, con respecto al canon del antiguo, perdón, a la lista del Antiguo Testamento, ¿no? Nosotros podemos probar que no, que esos libros llamados, como decía, mal llamados deuterocanónicos, no tienen que formar parte de la lista, no tienen que formar parte del canon. Pues lo sabemos precisamente porque tenemos a este tal, digamos, al canon de los judíos, que es un canon más corto, no es un canon largo, y nosotros no tenemos que atener a eso, y tenemos prueba también de esto en los padres de la Iglesia, porque normalmente cuando citaban el Antiguo Testamento, citaban precisamente solamente los que serían digamos, la lista de los 39 libros y no la lista de los 46 libros que tienen los católicos. Así que, bueno, están equivocados los católicos. Y esto, bueno, hay una razón de ser de esto, ¿ok? Para empezar, pequeña distinción, ¿no? Como decía, no, está mal decir que los protestantes no aceptan los deuterocanónicos que tenemos nosotros los católicos en nuestra Biblia, porque no se llaman esos deuterocanónicos. Eso simplemente para nosotros son Sagrada Escritura, libros inspirados por Dios como todos los demás. No es que es un grupo aparte. Y esto desde el inicio ha sido así. De hecho, esta palabra deuterocanónico fue precisamente usada por primera vez por un teólogo católico en el siglo XVI para poder hablar un poco sobre esta disputa que había entre los protestantes y los católicos inherente a la lista del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, hace una distinción entre la lista deuterocanónica y la lista protocanónica, siendo que la palabra proto significa primero, mientras que en cambio la palabra deutero significa segundo, por lo tanto era primera lista y segunda lista, conocida antes de ese tiempo, antes de que por primera vez este teólogo católico usara estos dos términos para marcar esta distinción. Se usaban los términos canon palestinense o canon alejandrino, conocido también este último como la Septuaginta. O sea, el canon griego, la traducción que se hizo al griego del Antiguo Testamento, originalmente escrito en hebreo, con algunas partes también escritas en arameo. Entonces, el canon palestinense tenía, a partir del más o menos mediados del segundo siglo en adelante, empezó a tener 39 libros, pero antes no era así. Antes había estaba abierto el debate entre los judíos sobre cuántos libros tenían que conformar su canon. Para ellos solamente el Antiguo Testamento, porque para ellos existe un solo testamento. Esto es, un solo pacto, una sola alianza, que es aquella que Dios ha hecho con ellos, ¿no? Así que, bueno, canon palestinense era un canon más corto, el canon alejandrino era un canon más largo, que en los tiempos del Señor, los apóstoles en particular, usaban más que nada el canon alejandrino, el canon de la Septuaginta, ese canon que era más largo. Ahora, en virtud de que esos padres de la Iglesia, más que nada,
debatían con los judaizantes y con los judíos, ¿no? En general, pues el modo que ellos tenían para poderles mostrar la verdad del Evangelio era precisamente la de partir de un punto en común, un campo en que aceptara una autoridad que aceptaran también los judíos. Y esto es algo perfectamente normal, si ustedes se ponen a pensarlo. No sé, pensé cuando éramos pequeños, para aquellos que tenemos hermanos, ¿no? Si uno quería regañarle a su hermano, quería decirle algo, el otro, ¿qué le solía contestar? Pero a ver, tú no eres mi padre, no eres mi madre, entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué? Porque evidentemente si yo no soy autoridad para ti, entonces no te puedo convencer sobre una tal cosa, ¿no? No sé, así cualquier otra cosa también, no sé, no, si yo no soy, no soy un policía, no puedo arrestarle a alguien, porque en nombre de qué autoridad lo estaría haciendo, ¿se entiende? Así que y lo mismo también cuando evangelizamos a otros no cristianos, como por ejemplo, no sé, agnósticos, ateos, etcétera. No es que se le puede decir, no, es que esto es verdad porque lo dice la Biblia. Uno tiene que empezar por otro punto, por algo que se tenga en común con ellos, porque si yo se lo digo, el otro que me va a poder decir, bueno, a lo mejor siendo respetuoso me contestaría, está bien, me parece bien que a ti que tú tengas esta creencia, que a ti te parezca que esto, tal cosa sea verdad porque lo dice la Biblia, pero a mí no me importa nada de eso, porque para mí la Biblia no es ninguna autoridad. De modo que a mí no me cites la Biblia. ¿Se entiende? Esto fue precisamente lo que hicieron los padres de la iglesia al citar más que nada los 39 libros, o sea, el canon palestinense, en la lista proto-canónica, el canon corto, al hablar con los judaizantes. Ellos, al no reconocer para esos tiempos el canon alejandrino, ya siempre más estaban dejando de reconocer también esos libros que nosotros en cambio sí mantenemos, porque así los hemos recibido por tradición, porque son inspirados por Dios, pues al recibir siempre, al aceptar siempre menos como inspirados esos libros, evidentemente, pues tenían que atenerse a lo que estaba diciendo, ¿no? El tener un punto en común para poder tratar con ellos. Por lo tanto, estaban, digamos que casi obligados a usar los 39 libros en lugar de los 46 libros, pero no porque ellos rechazaran de por sí a esos otros libros y ya está. Ok, entonces hay toda una explicación para esto. Y cuando uno entonces analiza el argumento, encuentra en que en realidad pues no tiene ni pies ni cabeza. De modo que, nuevamente, para terminar, ¿no? ¿Cómo sabemos qué libros deben ser canónicos? A ver, o lo sabes porque Dios auxilia a la iglesia para poder reconocerlos y así es decretarlo, o te tienes que regir por tu propio criterio. Ahora, si te riges por tu propio criterio, ¿no? Por ejemplo, uno de los que se suele usar es precisamente esto de que, bueno, el libro tiene que tener la apariencia, ¿no? De haber sido inspirado. O sea, lo tienes que sentir, lo tienes que percibir. ¿Cómo se hace esto? Bueno, porque al leerlo te das cuenta, dice, ¿no? Es autoevidente. O porque ves cómo te ha cambiado la vida a ti y a otras personas también. Bueno, a ver, si uno tiene que regirse por criterios como estos, para empezar, hay libros que no son sagrados, que no han sido inspirados y que han cambiado la vida de muchas personas. Y luego, también, siendo sinceros, siendo honestos, en realidad, no todos los libros se sienten que son inspirados por Dios. Y como decía nuevamente, esto lo prueban precisamente los diferentes protestantes que se han adentrado en este ámbito, en este debate. Nuevamente, lo vuelvo a mencionar, Lutero quiso quitar 5 libros del Nuevo Testamento. Nosotros los católicos sostenemos que hay esa serie de libros, esos 8 libros que son parte del Antiguo Testamento y que son inspirados por Dios. Lo reconocemos de ese modo,
pero luego los protestantes, en cambio, la gran mayoría de los protestantes, en cambio, no. Que por cierto, esto tampoco es acorde con los padres protestantes, porque los padres protestantes no quitaron aquellos que, nuevamente, mal llamados deuterocanónicos, no los quitaron del Antiguo Testamento. Lutero, por ejemplo, los puso como un apéndice, como un anexo al final de su Biblia. Calvino no los quitó, Zwinglio no los quitó, etcétera, hasta aproximadamente el siglo XIX fue cuando por otras razones, más que nada económicas, parece ser, se decidió quitar estos libros de la lista del Antiguo Testamento. Así que, pues, ni siquiera hoy en día son muy acordes con sus propios padres protestantes, todo el movimiento protestante. De modo que estos criterios no pueden ser usados. Así que, a menos que yo decida que de modo arbitrario me voy a convertir en el estándar objetivo para poder validar qué libros deben ser canónicos y qué libros tienen que quedarse fuera, entonces, pues a menos que haga eso, y eso va a ser como altamente subjetivo, y pues aquello, además, aquella propiedad que yo le voy a estar negando al catolicismo, me la voy a estar apropiando a mí mismo, y por lo tanto voy a ser inconsistente, voy a ser incongruente conmigo mismo, pues simplemente hay una salida, no hay otras, que Dios haya auxiliado a la Iglesia para poder reconocer y decretar de manera oficial qué libros tienen que conformar el canon de la Biblia. ¿Por qué 27 libros y no más o menos? Exactamente por lo mismo, porque no hay más ni menos libros que han sido inspirados por Dios. Estos son los que Dios inspiró y que usó a la Iglesia como un instrumento, como causa eficiente instrumental para poder promulgarlo de este modo. Y ojo, porque nuevamente aquí estamos hablando de una causa eficiente instrumental, o sea, la Iglesia termina siendo el instrumento de Dios, pero no es que queda alienada de todo el proceso, ¿ok? Dios es la causa eficiente principal. Dios es aquel que dice, mira, yo he inspirado a las personas, yo sé cuáles son los escritos que fueron inspirados, así que ahora guío a mi Iglesia y la auxilio de modo infalible para que los pueda reconocer sin ningún margen de error y así también decretarlos, así promulgar un canon oficial, con el objetivo de que el resto de mis seguidores, el resto de mis hijos, puedan también apelar al canon correcto y no a un equivocado, porque aquí hay algo muy serio en juego, ¿ok? Pero no es que la Iglesia, así como de manera muy pasiva, se queda ahí y, bueno, no tienen absolutamente nada que ver en todo este proceso. Las cosas no funcionan así. Imagina, no sé, el caso del pintor que usa un pincel para pintar. ¿Quién está pintando, el pintor o el pincel? En realidad, ambos, solo que se trata de dos causas diferentes. El pintor es causa principal y el pincel es causa instrumental, porque el pintor sin el pincel no puede pintar. O, esto ya es un poco más negativo, pero bueno, sirve también la analogía, ¿no? En el caso de alguien que instiga, ¿no? Que mueve a otra persona a cometer un delito. ¿Quién es el que termina siendo juzgado y sentenciado? ¿Solamente aquel que comete de facto el delito o también el otro? En realidad los dos, uno por ser la mente y el otro por ser el brazo. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos una causa principal y luego una causa instrumental. Por lo tanto, la Iglesia también, no de modo separado de Dios, pero sí que conjuntamente con Dios colabora con Él para poder establecer o decretar, mejor dicho, cuál tiene que ser el canon de la Santa Biblia para el cristiano. ¿Cómo saber? ¿Cómo sabemos que el canon está cerrado? Nuevamente, precisamente porque Dios ha usado a un magisterio, ha usado a su Iglesia para poder hacer esto, y la Iglesia ha obedecido, se ha sometido a Dios, se ha sujetado a Él y ha decretado aquellos libros que pues tienen que ser, que eran inspirados.